Hola, vamos a continuar. En esta ocasión pues arrancamos con la unidad 5. Estamos ya en la recta final del programa. Esta unidad 5 trata sobre temas de política turística. Ahora doy algunos detalles y nos tocaría finalmente, para cerrar el programa, la unidad 6, que se refiere propiamente al plan, habla del plan maestro, pero este tema en realidad lo van a desarrollar ustedes con el trabajo final. De todos modos, habrá una sesión, digamos, de resumen sobre el concepto de planes. Empezamos, pues, la parte de política turística, que tiene 6 componentes, 6 subdivisiones, 6 subtemas. Primero, que será parte de este video, hablaremos un poco de los elementos característicos de lo que significa la política turística, cómo se vincula con la planificación, es lo mismo, no es lo mismo, y estableceremos pues una suerte de elementos de esta política turística para llegar a un concepto. Luego hablaremos sobre, en la segunda sección, sobre cuál es el papel del Estado en materia turística, por qué hay una intervención desde el punto de vista gubernamental en turismo. Específicamente en el 5.3 veremos cómo es que se dota a los diferentes niveles gubernamentales de atribuciones, facultades o competencias, como se suele llamar en materia jurídica, a estas instancias para que puedan participar en el turismo. Esa será la sección 5.3. Luego, ya que sabemos esto, en el 5.4 estaremos caracterizando específicamente la política turística mexicana. ¿Cuáles son esos rasgos que le hacen diferente de otras políticas en el mundo? No completamente diferente, pero sí que le da una cierta personalidad. La sección 5.5 se refiere a instrumentos. Nos detendremos a revisar cuáles son los instrumentos de la política turística y finalmente, en la última sección, en el último subtema del capítulo, haremos una revisión del concepto de gobernanza turística. Ya hablaré en su momento sobre eso, pero es uno de esos conceptos de vanguardia que eventualmente podría formar un paradigma y que hoy, de cara a lo que vivimos, bien podría ser tomado en cuenta para la conformación de la recuperación turística que seguramente se dará. Sin más, bueno, pues vayamos directamente a esta primer subtema, y es cuál es este vínculo que existe entre planificación turística y la política turística, y finalmente llegaremos a un concepto. Es decir, aquí la pregunta detonadora ¿es lo mismo planificación turística que política turística? ¿Qué te suena a ti? No, efectivamente, no es lo mismo, pero sí que tiene rasgos que los hacen tener una estrecha vinculación. Cuando hablamos de planificación, lo hemos dicho, nos referimos a ese proceso a través del cual se formulan programas, estrategias, planes para llevar a cabo, para impulsar a la actividad turística. La política turística, de alguna manera, tiene que estar reflejada en esos planes. O sea, sí hay un vínculo, pero no es lo mismo. Es un concepto mucho más amplio, es un concepto que además, por la naturaleza propia del marco legal mexicano, pues está distribuido entre diferentes niveles de gobierno, debe considerar cómo se suma el sector privado. Entonces, la conclusión breve no es lo mismo planificación que política turística, pero sí que están muy vinculados. ¿Cuáles son elementos que tienen que ver con la planificación turística? Un primer elemento es decir, bueno, como por cierto lo verás o ya lo viste en la lectura que he asociado a este tema, la planificación turística, la política turística
es un subconjunto de la política económica. Esto es importante señalarlo porque anticipa, digamos, que una de las razones por las que interviene el Estado es porque el turismo genera beneficios económicos o genera un efecto positivo, digamos, en la economía. Un segundo rasgo distintivo de esta política turística es que tiene que ver con una suma de las capacidades públicas. Sumar capacidades públicas nos debería llevar a un concepto que rebasa solamente la regulación del sistema turístico. Es cierto, hay un proceso de regulación, lo veremos más adelante, pero es más bien cómo lo que pueden hacer las diferentes dependencias, lo que pueden hacer los diferentes gobiernos, apoya el desarrollo turístico. Y finalmente, habría que decir que tiene un carácter estratégico, es decir, debería por lo menos, una cosa es lo que debería ser y otra lo que sucede en la realidad. Un carácter estratégico, recordando que cuando hablamos de algo estratégico tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una visión de largo plazo y una visión trascendente, transformadora, digamos, por decirlo en otras palabras. Con esto, bueno, pues ya estamos en condiciones de dar una definición de política turística. Esta definición es una definición que yo propongo, no está propiamente en los libros, y dice: la política turística es la definición expresa de la manera en que se deben articular las diferentes capacidades públicas e inducir las privadas y sociales para alentar el desarrollo turístico sostenible en un entorno competitivo, en un adecuado entorno competitivo. Es decir, por un lado, la primera parte se refiere a esa suma de capacidades de los poderes públicos. En segundo lugar, obviamente articuladas, ¿no? En segundo lugar, ¿cómo te doy, tu sector privado, tu empresario turístico, razones para sumarte al esfuerzo turístico de un país? De la manera en la que yo gobierno quiero hacerlo. Es decir, este es un recurso fundamental, porque los planes desde la perspectiva del gobierno deberían ser de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, no necesariamente lo son así para el sector privado. Entonces, más bien te tengo que convencer. Por eso, cuando decimos en la definición que tenemos que inducir la participación del sector privado y del sector social, es decir, la parte que no es propiamente ni gubernamental ni empresarial, nos referimos a esos argumentos convincentes, que después ya veremos en los instrumentos cómo pueden ser convincentes, para que vayamos todos en el mismo camino. Ese es finalmente el punto de la política turística, sumar las capacidades. Hoy en día agregamos en la definición dos conceptos importantes. Por un lado, el que esto se haga, digamos, bajo los lineamientos, las guías del desarrollo sostenible. Eso debería quedar ya hoy como parte de la normalidad. Y finalmente, fomentando, favoreciendo un adecuado entorno competitivo. ¿Qué tanta intervención tiene que tener el gobierno? La necesaria. ¿No debe meterse en todas las cosas? Yo creo que no, pero en algunas sí que tiene que participar. Bien, con esto cerramos esta introducción y pasaremos en otro video a abordar el tema 5.2.